hay que darle tiempo al tiempo. O sea, yo tengo rato diciendo esto. Tú no puedes desmantelar toda una estructura que tiene casi 30 años en el poder en 3 meses o en 4 meses, porque al final son individuos que han logrado enredarse, ¿no?, en las entrañas de todo el sistema. Yo creo que una de las efectividades del secretario de Estado en términos de política exterior es cómo él ayuda a la presidencia de Donald Trump a cambiar el enfoque y la prioridad de los temas del Medio Oriente a Latinoamérica. Cuéntame, ¿cómo viste tú? Porque yo ya me río, porque si ha habido realmente un funcionario en Washington con más empleos, ese es Marco Rubio. Y además lo peor para muchos, lo mejor para nosotros, que lo hace maravillosamente bien. Bueno, además, Mariante, te agrego algo, se te olvidó tu trabajo, también es DJ, ¿no?, de noche. Exacto. Pero mira, sí, yo creo que cuando tú ves incluso los memes, ¿no?, que hacen justamente referencia a Marco Rubio, siempre es con el tema de la cantidad de trabajo que tiene, y es por eso, es por la eficiencia. Si él estuviese haciendo algo mal desde la Secretaría de Estado, desde el tema de asesor de seguridad nacional o de cualquiera de los otros cargos que le han dado, te aseguro que la percepción no sería, bueno, de que tiene muchos trabajos, sino de que no hace nada bien. Y hoy por hoy vemos que incluso la manera en la cual se burlan de él, le pongo unas comillas a esa palabra burla, es más bien, bueno, como que tiene muchos trabajos y en todos, absolutamente todos, termina destacando. Lo que hizo él el día de ayer no es algo sencillo, porque cualquiera que entiende cómo operan los medios de comunicación actualmente, bueno, saben que tienen una agenda muy marcada. Caroline Levitt todas las semanas es la que se enfrenta entonces a ellos con preguntas que no te digo que sean poco relevantes, porque yo creo que al final el rol del periodista, y bueno, tú lo entiendes muy bien, Marian, es justamente ser incómodos, pero en muchas oportunidades vemos unas preguntas totalmente capciosas, unas preguntas que ya están cargadas de algún tipo de agenda. Y bueno, el día de ayer Marco Rubio, he de decirlo, lo hizo con total serenidad, fue firme, como tú mencionabas en el editorial, Marian, sobre las posturas oficiales del gobierno de los Estados Unidos, y tuvo una agilidad para haber además hecho algo sin precedentes, ¿no?, que es el tema de contestar preguntas tanto en inglés como en español, sin ningún tipo de intérprete y sin ningún tipo de inconvenientes. O sea, una persona que tuvo una fluidez no solamente para contestarlas de la manera correcta, sino incluso para cambiar de idioma, bueno, conforme fuese necesario. Y además él es rápido, es sagaz. Yo, mira, lo último que recuerdo de uno de los vapuleos que ha metido algunos demócratas en el Congreso y en el Senado fue cuando uno de los congresistas le dijo: oiga, no sabe cómo lamento de verdad que usted tenga esa postura, y lamento en un momento dado haber votado por usted. Y él muy listo le dijo: hombre, para usted será un lamento, pero a mí me da mucho gusto que usted piense así, porque eso significa que estoy haciendo muy bien mi trabajo. Es decir, es un tipo muy sagaz y muy rápido. Pero vamos a escuchar exactamente cómo fue esa interacción con algunos periodistas, además una de ellas, una queridísima compañera mía, a la que quiero mucho, de Telemundo, trabajamos muchos años juntas, Cristina Londoño, en esa sala de prensa. I have two questions on two separate issues that come Do they under... get two questions for these? Two questions that... There's a lot of people in here. That fall under your umbrella. All right, well, you can ask me two questions, I'll give you one answer. Go Thank ahead. you very much. I appreciate And I'll pick the one I like better. Thank you, Mr. Secretary. In the red, right there in the red. In the red, okay. Cristina de Telemundo, Mr. Sec. Can I ask you in Spanish or can I Yeah, ask you can answer in Spanish. You Muchas can ask me. gracias. And they'll have to translate for them what you ask So me. I'll say it in English, Okay. and if you can answer in both languages. Today I think el Departamento de Estado sigue considerando a Diosdado Cabello un narcoterrorista y un narcotraficante, como dice en la página del Departamento de Estado. La política de Estados Unidos en ese tema no ha cambiado, y cuando cambie te dejaremos saber. The politics of the United States on that, the policy of the United States on that topic hasn't changed. When it does, obviously we'll inform you, but I don't have any news for you on that today. Es brillante. Dame dos preguntas, yo te contestaré la que más me gusta, Cris, pero además esto no ha cambiado. Y es importante lo que dijo, porque esta es una de las grandes cuestiones, Esteban, y vamos a comenzar con Venezuela, ya que es precisamente lo que estábamos hablando ahora. Porque claro, la gente dice: ¿cómo es posible que se esté hablando de cambios y de cambios sustanciales cuando solamente se ha extraído a una persona, pero el resto de esa organización criminal sigue ahí y siguen activos? Pues no era un deseo de Washington traerlos ante la justicia. ¿Qué hace un personaje como Diosdado Cabello? Creo que la pregunta de Cris fue muy sagaz, porque le dijo: oiga, ahora le tengo enfrente, ¿qué pasa con Diosdado Cabello? Tiene 25 millones sobre su cabeza, ¿se lo van a llevar o no? Y la respuesta de Marcos creo que ha sido contundente: no ha cambiado nada. Y es que, a ver, Marian, yo creo que justamente acá se apunta a una situación que quizás es incómoda, porque se entiende lo que tú estás mencionando, pero al mismo tiempo hay que darle tiempo al tiempo. O sea, yo tengo rato diciendo esto.
tú no puedes desmantelar toda una estructura que tiene casi 30 años en el poder en 3 meses o en 4 meses, porque al final son individuos que han logrado enredarse, ¿no?, en las entrañas de todo el sistema. Acá estamos hablando de que hay que hacer reformas desde todo punto de vista, a todas las instituciones que incluyen incluso al tema militar, porque bueno, muchos de ellos sabemos que están completamente comprometidos con la tiranía y con todo lo que eso implica, bueno, acciones de narcotráfico y otro tipo de actividades ilícitas y delincuenciales, dentro de las cuales, por supuesto, Diosdado Cabello, yo creo que ha sido el protagonista. Pero fíjate algo, Mariana, y te voy a poner incluso la perspectiva que yo tenía previo al 3 de enero. A mí cuando la gente me preguntaba el año pasado si yo consideraba que el presidente Donald Trump iba a intervenir Venezuela para extraer a Nicolás Maduro, mi respuesta se inclinaba siempre hacia el no, porque entre las cosas que yo tenía, digamos, en esas opciones, era que yo no veía a un Estados Unidos con la disposición, con las capacidades sí, pero no con la disposición de tener botas en el terreno, porque bueno, ellos tienen otras cosas que atender y sobre todo con esta política exterior que el presidente Donald Trump durante su campaña había prometido. Yo no tenía en la lista, en mi tarjeta de bingo, ¿no?, como se dice en inglés, la posibilidad de que extrajeran a Nicolás Maduro del territorio y que se entendieran, bueno, entonces con el resto de las personas que integran esa estructura del poder. Fíjate que lo que hizo fue el presidente Donald Trump, que yo siempre he utilizado la palabra creativo para describirlo, fue sacar a Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo para evitar el escenario que yo estaba mencionando, que era el tema de botas en el terreno, bueno, entenderse con esta estructura. La gran pregunta que surge es ¿por qué lo está haciendo? Porque al final los justos no son los que tienen el poder dentro de Venezuela, Mariana. Y ellos no quieren generar un caos, entendiendo no de que ellos tengan apoyo popular, porque evidentemente no lo tienen, pero ellos son una estructura delincuencial que tiene casi 30 años en el poder y que por lo tanto sí tienen un poder de fuego importante, no solamente en el ámbito militar, estamos hablando también de toda la influencia que tienen de grupos delincuenciales externos, incluso de grupos de bandas delincuenciales a nivel interno que, bueno, ellos se encargaron de armar para precisamente poder someter a la ciudadanía. Como Estados Unidos, por los momentos, no quiere tener botas en el terreno, que sería lo único que a mi juicio podría garantizar estabilidad verdadera, duradera, que diera además paso una transición sin estos actores. Bueno, como ellos quieren evitar eso, se están entendiendo con las personas que pueden garantizar, le voy a poner unas comillas a esta palabra, estabilidad, ¿no? Y una comilla bien puesta porque además sabemos que con estos individuos no hay estabilidad posible. Pero a lo que me hacía mención ahí el secretario Rubio era, bueno, Diosdado Cabello tiene todas las acusaciones que hasta los momentos se les han hecho, tiene todavía su recompensa por la cabeza y es sencillamente uno de los actores principales por los elementos que ya yo mencioné, Exacto. no por una cuestión de que Estados Unidos... Bueno, vamos a incorporar también a nuestra mesa en estos momentos a Willy Lora, analista internacional, estratega político, ha sido también, y de hecho vamos a hablar sobre esto también en el programa en algún momento, ejecutivo de la cadena CNN, y quiero darle la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Willy, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, un placer estar contigo y en toda la audiencia, como siempre, Mariana. Oye, estábamos hablando con Esteban, justo cuando comenzábamos el programa, del pluriempleo de Marco y de cómo es capaz realmente de hacerlo y hacerlo todo bien. O sea, no solamente secretario de Estado, asesor de Seguridad Nacional, una de las cabezas más visibles ahora en todo lo que el presidente Trump ha emprendido, sino que además ahora está ocupando esa baja por maternidad de Caroline Leavitt en la Casa Blanca, respondiendo con una sagacidad impresionante, además a todas las preguntas y todos los escenarios que se le hicieron. Cuéntame un poquito si viste esa rueda de prensa de ayer. Estábamos hablando sobre la respuesta que le dio a Cristina Londoño, a nuestra compañera de Telemundo, cuando le preguntó sobre Diosdado Cabello y sobre la situación de Venezuela y qué pasa con esos individuos que todavía forman parte de esa estructura criminal y si se los van a llevar, si no se los van a llevar, si eso ha cambiado de alguna forma, y el secretario dijo que no, que eso hasta el momento no ha cambiado y que cuando haya cambio se lo harán saber. Yo creo que, o sea, una muy buena respuesta por parte del secretario de Estado, porque no están haciendo política exterior en los medios. O sea, en algún momento lo pueden utilizar, pero han sido muy secretos, lo han hecho de una manera muy secreta y muy callado, los movimientos que se están haciendo dentro de Venezuela. Yo creo que fue inteligente la respuesta. Yo creo que también lo que fue mucho más inteligente fue poner al secretario de Estado el primer día de ausencia de la Secretaría de Prensa a hacer la rueda de prensa, por dos temas muy simples. O sea, el tema principal era política exterior. ¿Quién es la cabeza de la política exterior? El secretario de Estado, Marco Rubio. Es una persona que, además de senador y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, estuvo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, es una persona bien versada, es una persona que ha hablado mucho con los medios, es una persona que entiende mucho cómo manejar la prensa. Entonces fue muy inteligente por parte de ellos ponerlo para tocar el tema principal de la rueda de prensa
que era básicamente el tema de la guerra con Irán. Entonces yo creo que esa parte fue muy inteligente por parte de la Casa Blanca. Vamos a ahondar un poquito porque estos días ha habido nuevamente mucho movimiento con lo que está pasando con Cuba. Se volvió a reabrir el debate después de las declaraciones del presidente diciendo que podría haber una intervención inmediata, la respuesta del régimen. Unas fotografías que salieron del secretario de Estado, justamente Marco Rubio, aquí en el Comando Central, con un mapa, y el mapa de atrás era precisamente Cuba, algo muy sui generis y un mensaje obviamente casi lineal para que, como se suele decir a buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero ayer nuevamente volvió a decir sobre Cuba esto que van a escuchar. There's no oil blockade on Cuba per se. Here's what's happening with Cuba, okay? Cuba used to get free oil from Venezuela. Used to give them a bunch of free oil. They would take like 60% of that oil and resell it for cash. It wouldn't even go to benefit the people. So the only blockade that's happened is the Cubans have decided, the Venezuelans have decided we're not giving you free oil anymore. And you can only imagine nowadays, the way oil prices are, no one's giving away free oil, much less to a failed regime. So the problem with Cuba is worse, okay? Their economic model doesn't work. You know, we gave Cuba $6 million of humanitarian aid, but obviously they won't let us distribute it. We distributed it through the church. We'd like to do more. We're willing to give more humanitarian aid to Cuba, by the way, distributed through the church, but the Cuban regime has to allow us to do it. They won't allow us to give their own people more humanitarian aid, and we're willing to do it through the church. So there's a lot to talk about. Sí, hay alguien, obviamente, Willy, que sepa de Cuba, que viva Cuba, que en su ADN esté precisamente Cuba, el exilio cubano, el sufrimiento del pueblo de Cuba, es Marco Rubio, y las respuestas fueron inmediatas. Sí, fíjate, o sea, obviamente su habilidad en el tema de Cuba es impresionante. Yo creo que una de las efectividades del secretario de Estado en términos de política exterior es cómo él ayuda a la presidencia de Donald Trump a cambiar el enfoque y la prioridad de los temas del Medio Oriente a Latinoamérica. Lo vimos con el tema de Venezuela, lo estamos viendo con el tema de Cuba, lo hemos visto con algunos temas en República Dominicana, en Colombia, en Argentina, pero obviamente tenemos el conflicto con Irán. Entonces es una persona bien versada en todos estos temas por su capacidad de entendimiento de la política exterior de los Estados Unidos y ha sido un buen ejecutor. Y yo creo que la historia lo va a juzgar como una persona que vino no solamente de ser senador de los Estados Unidos, candidato a presidente, secretario de Estado de los Estados Unidos, asesor de seguridad nacional y entonces ahora también lo hace de portavoz de la Casa Blanca en ciertos temas. Entonces yo creo que su liderazgo está siendo proyectado. La conversación sobre 2028 no es muda, una conversación que detrás de bambalinas se ve que como el posible candidato republicano a la presidencia, y él está haciendo un trabajo que nosotros que tenemos ya, Marian, tú y yo, mucho tiempo en esto, no hemos visto un secretario de Estado tan efectivo y que haya podido cambiar muchas de las políticas anteriores que no funcionaron a otras que sí en realidad están dando resultados.